Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de día viernes, auspiciada por Clinera.io, un software absolutamente original para la administración de clínicas privadas. Hay otro software, pero este tiene varias características únicas, como la comunicación omnicanal con todas las plataformas digitales que existen y desde luego la administración y el control de la estructura administrativa de la clínica, las relaciones con los pacientes, con los clientes, con los enfermos, con los operados, con los médicos, con el Estado, toda la máquina que significa el manejo de una clínica privada, con varios elementos, como les digo, absolutamente originales que ustedes pueden averiguar los detalles en el sitio clinera.io. Voy a empezar el programa con algo distinto para variar un poco, para no siempre con la política, una cosa diferente que resulta interesante y que es la presencia en nuestro sistema solar de un objeto interestelar del cual se están haciendo muchas discusiones, y me refiero a un objeto interestelar que se ha bautizado, tiene varios nombres, pero el más usado es 3I Atlas. Es un objeto que no se sabe su tamaño, se tiene que calcular sobre la base de maneras indirectas, puede ser de 4,5 kilómetros de largo o de ancho, como sea, 3, 4,5 kilómetros o medio kilómetro, no está claro, estas cosas se calculan de forma muy indirecta y tiene una serie de particularidades que lo hacen distinto, muy distinto a los cometas habituales, al punto que un astrofísico de gran nivel, uno de los hombres más importantes del mundo de la astrofísica, Avi Loeb, ha dicho que hay una probabilidad de que sea no un objeto natural, sino artificial. O sea, un artefacto extraterrestre, en otras palabras. Lo cual ha provocado la reacción habitual del mundo de la ciencia. Ahora, ¿por qué Loeb dijo eso? ¿Por qué lo ha dicho? Y lo dijo también, como ustedes recordarán, hace unos años atrás, de otro objeto también raro, pero este es más raro, que le pusieron Oumuamua, porque lo vieron primero en un telescopio en Hawái, le pusieron con el lenguaje antiguo de Hawái, Oumuamua, que significa algo así como el visitante. Bueno, este objeto fue primero descubierto en un observatorio que está en nuestro país. No es que sea observatorio chileno, sino que está situado en nuestro país. Y es aún más extraño que el Oumuamua. ¿Cuáles son las cosas, digamos, que lo apartan de lo normal y que han llevado a Avi Loeb a una vez más ponerse de punta con sus colegas del mundo de la astronomía y de la astrofísica? Primero, su trayectoria. Es ajeno al sistema solar, o sea, viene del espacio interestelar entre las estrellas, porque su órbita es hiperbólica. Eso es suficiente para saber que no corresponde a los objetos que operan dentro del sistema solar y que tienen órbitas determinadas por la gravitación del Sol, básicamente. Pero eso, por último, ok, pueden venir objetos interestelares de vez en cuando, aunque últimamente han venido mucho más frecuentemente de lo que se espera. Han habido 3 en los últimos años y se supone que la probabilidad de que pase un objeto interestelar por el sistema solar es una vez cada 10.000 años. Ese es un elemento que hay que considerar. Segundo, su órbita con que está entrando el sistema solar está en el plano de la eclíptica. La eclíptica es el plano por el que orbitan todos los planetas del sistema solar. Todos los planetas del sistema solar están en el mismo plano. O sea, si este es el Sol, un plano es una línea imaginaria que usted extiende a partir del centro del Sol para todos lados. Y ese plano es el por el cual orbitan todos los planetas, todos por el mismo plano. No uno así y otro asá, sino que todos así. Eso se llama el plano de la eclíptica. Bueno, este viene por el plano de la eclíptica. Probabilidades de que un objeto que venga del espacio interestelar justo adquiera una órbita en el plano de la eclíptica es 1 en 500. Pero hay más, mucho más. Las observaciones que se han logrado hasta ahora por medio de los medios de observación visuales, o sea, los telescopios, la observación de la radiación luminosa que permite saber algo de la composición química, etc. Todos son distintos a lo habitual. Es distinto la configuración de la cola.
La cola es lo que va dejando atrás el cometa, gases que se calientan a medida que se acerca al Sol, se desprenden de la masa principal del cometa y van quedando atrás. Esa es la cola. Bueno, la cola la tiene para adelante, por así decirlo, tiene una luminosidad que va hacia adelante. Un montón de elementos más muy raros, que ustedes no los tengo todos anotados, no es necesario, ustedes pueden entrar incluso a medios chilenos donde está el tema de Atlas y van a encontrar ahí todas las razones. Yo las tengo anotadas acá en la inteligencia artificial, me dio todos los datos relativos a por ejemplo, que fue descubierto el 1 de julio del 2025 por un telescopio que está en Río Hurtado, Chile, que va a pasar el momento en que esté más cerca del Sol, que se llama perihelio, va a ser algo así como 1,3,5 o 1,4 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es una medida que se inventó que es equivalente a la distancia que hay entre el Sol y nuestro planeta. A eso llamamos unidad astronómica. Creo que son algo más de 300 millones de kilómetros o algo por el estilo. Esto va a pasar a más distancia que eso. Ese sería lo más cercano. Se mueve a 60 kilómetros por segundo. No se sabe exactamente su diámetro, como le dije. Puede ser entre 5,6 kilómetros, dice aquí, o 440 metros. Y así un montón de cosas más que ustedes pueden ver en la prensa. Yo no se las voy a dar, no tiene mucho sentido. Lo interesante de esto es que haya un astrónomo, siquiera un astrofísico importante como Avi Loeb, que, como hizo la otra vez con el Oumuamua, se atreva a plantear algo distinto y ganarse la mofa, porque eso es lo que es realmente de la comunidad. Ahora, es interesante esto. Yo no soy científico, o sea, no tengo un título ni de astrónomo, ni de químico, ni de biólogo, ni de ninguna de esas cosas. Pero no soy analfabeto en materias de ciencia, porque uno puede estudiar estas cosas, o por lo menos el ABC, de mil maneras. Para eso hay suficiente material disponible en libros, en internet, etc. Uno puede estudiar y entender bastante de cualquier materia sin ser especialista. Por lo menos el ABC, insisto. Segundo, yo estudié una carrera, sociología, y la terminé completa. Soy egresado de sociología. Y es una ciencia social que recurre al método científico. El método científico significa que uno se basa en observaciones, ojalá observaciones controladas, ojalá pudieran ser, en el caso de la sociología, no es muy fácil, en un laboratorio. Se utiliza la observación, se aplican hipótesis que luego se prueban, se tratan de generar hipótesis que se puedan falsificar, o sea que una hipótesis sea capaz de ser probada como falsa si es falsa, y no una hipótesis que simplemente no puede ser probada de ninguna manera, como si yo dijera, por ejemplo, que alrededor de Neptuno está una torta de novio en órbita. No se puede probar, eso no sirve, no es una afirmación científica. Y entonces a mí se me quedó en la mente la idea, y yo creo que es correcta, de que la ciencia no es un conjunto de conocimientos que se han acumulado. Eso es un conjunto de conocimiento, o que creemos conocimiento del mundo que se ha acumulado. La ciencia es una postura, una manera de pararse frente al mundo, no un conocimiento adquirido, no el desempeño en una universidad o en un laboratorio o un título o un cartón pegado en el muro. Es una manera de mirar el mundo. Y resulta que esa manera de mirar el mundo, primero que nada, supone no solo ser riguroso en la observación, usar el método científico, que es la rigurosidad en la observación, hipótesis que se pueden probar o falsificar, o sea que se pueden falsificar, una serie de requerimientos, ojalá usar instrumentos de medición como las matemáticas. Pero antes que eso, yo diría la raíz de la observación, de la mentalidad científica, es estar abierto a todas las posibilidades. Un científico que se encierra en el cuerpo de conocimientos que logró adquirir probablemente con dificultades, estudiando una carrera, desarrollando posgrado, haciendo clase e instalándose en lo que podríamos llamar el establecimiento científico, el establishment científico. Y se encierra en él porque es conveniente, porque es cómodo, porque ahí invirtió su vida, porque ahí es donde tiene su trabajo, porque ahí es donde recibe la acreditación de sus colegas o el rechazo de sus colegas. Eso no es ciencia.
Eso es simplemente ser parte de una clerecía. Es como ser sacerdote. Es como ser socio del Colo-Colo. No, eso no es ser científico. Un científico, como hemos visto, que rechaza con mofa una hipótesis de Avilev que se puede probar o no, esa es la cuestión, eso no es ser científico. Eso es ser simplemente un tipo que está encerrado, aprisionado dentro de la cárcel más sólida y más irrompible de todas, que es la ciencia. La más irrompible por una simple razón. Si usted tiene una postura política, 99 veces de 100 es muy probable que no haya llegado a ella luego de largos estudios teóricos sobre la política o sobre ninguna cosa. Usted simplemente entró a una comunidad, a usted lo adoctrinó un tío, un abuelo, con 4 o 5 cosas bastante simplonas o superficiales. Usted, si es marxista, no ha estudiado el Capital probablemente, ni siquiera ha leído el Manifiesto Comunista, que es un libro chiquitito. Usted es comunista porque le hablaron de la justicia social, porque su tío abuelo es comunista, porque tiene un pariente que se lo exiliaron, por razones como esa. Y esas razones no tienen suficiente sustancia y dureza como para resistir en los impactos de la vida, y puede usted cambiarse de postura política como ha ocurrido con algunas personas, quizás con muchas hoy en día. Pero la ciencia es mucho más difícil de escapar porque es un cuerpo organizado, sistemático, estructurado, sólido, racional. No es una cosa que nos enseñó el tío, sino que la aprendimos nosotros dificultosamente a lo largo de años. Entonces, una vez que uno se ha metido dificultosamente en esta caverna, que es casi laberíntica, uno no puede ni quiere salir. Por lo menos el rank and file de los científicos, o sea, gente mediana, desde el punto de vista de sus capacidades, llegaron con dificultades a ser científicos, medianos en comparación con el grupo, no con la población en general, obviamente. Y entonces son muy conservadores, son muy reaccionarios. No hay nada más reaccionario y conservador que un científico de fila. Y si ustedes estudian la historia de la tecnología y la ciencia, van a ver que muchas veces, la gran mayoría de las veces, los grandes saltos científicos y tecnológicos han sido logrados con una enorme resistencia de esa comunidad científica que está encerrada en su cárcel que ellos mismos han construido. Entonces, por eso que cuando aparece un Avilev y dice, miren, esto podría ser una sonda, eso es lo que él dice, una sonda extraterrestre, o sea, un artefacto que está haciendo investigación, y por eso que tiene esta órbita que justo, miren qué casualidad, lo hace pasar cerca de varios planetas, puesto que viene por la eclíptica. Y fíjense además, dice Lev, que en un momento dado hemos visto desprenderse de ese cometa varios elementos, otros objetos sólidos, ¿no? Vapor o polvo cósmico, que podrían ser sondas de la sonda, que podría ser una nave madre, en fin. Todo esto puede sonar, para algunos, que son científicos o que se sienten científicos o que quieren parecer científicos, como una tontería. Pero yo pregunto, ¿why not? La tontería es negarse a priori. Todas las veces que los científicos como grupo se oponen furiosamente ante una nueva idea, terminan quedándose después muy calladitos. Acuérdense ustedes, y esta historia se las he contado, que un año antes o 2 años antes que los hermanos Wright llevaran a cabo el primer vuelo con una máquina más pesada que el aire, con un avión, un señor, un científico importante, no era cualquiera, no me acuerdo el nombre en este momento, Davis creo que era el apellido, pero no estoy seguro, en fin, un tipo importante, escribió un libro para demostrar que era imposible que un objeto más pesado que el aire pudiera volar. Así es la ciencia. También era imposible que la Tierra girara alrededor del Sol en vez de ser el Sol el que girara alrededor de la Tierra. ¿Cómo no lo estamos viendo acaso? Que aparece por aquí, pasa por encima de nosotros y se oculta en el horizonte. Es evidente que el Sol es el que gira alrededor de la Tierra. Durante siglos se creyó eso y había toda una teoría, la teoría de Ptolomeo, muy detallada, que explicaba el curso de los movimientos de los planetas del sistema solar sobre la base de que el Sol era el que se movía alrededor de la Tierra. Bueno, esto no significa que yo estoy diciendo que hay que creerle a Avilev, que hay que inmediatamente suponer que es una nave extraterrestre. Claro que no.
Lo que sí hay que hacer es ponerla como una de las posibilidades, tal vez incluso la más pequeña. El propio Avilev lo ha dicho. Lo más probable, ha dicho, es que esto es un cometa muy raro en todo caso, pero no hay que descartar nada. No se puede, si uno verdaderamente tiene vocación por la ciencia y no simplemente es profesor de alguna ciencia, que son cosas muy distintas, descartar así como así, porque no está dentro del canon del momento vigente. Avilev, yo creo que una de las cosas extraordinarias que tiene como científico, en lo cual me recuerda a Galileo y otras grandes mentes científicas, es su capacidad para ver fuera de la caja. Pero la capacidad para ver fuera de la caja es extremadamente escasa, incluso en personas que en promedio evidentemente son de una inteligencia superior a los promedios de la población, pero que están encerrados dentro de la caja de la ciencia. Yo les cuento todo esto porque es un tema interesante que ustedes pueden ir siguiendo en la prensa. Han habido otros eventos que ya entran en un terreno más especulativo, si ustedes quieren, pero no hace muchos días. La NASA, la Agencia Espacial Europea y otros organismos que supuestamente están estudiando este objeto interestelar no dijeron ni una palabra más, callaron. Hay un silencio total respecto a lo que ese artefacto o esa cosa natural sea. Algunos pueden especular que se ha descubierto ya de frentón, que se ha visto de algún modo, se ha detectado de alguna manera que no es un objeto natural, y si no es un objeto natural es un objeto artificial. Obviamente no hay otra alternativa, a menos que creamos que el arcángel San Gabriel, que viene volando a la Tierra. ¿Por qué ese silencio? No sé. Pero es una noticia interesante, como mínimo es interesante. Es interesante el hecho mismo de Atlas, es interesante la postura de Avilev, es interesante ver cómo reacciona la gente, porque los científicos, como todo el mundo, no son distintos en eso al tipo que va pasando por la calle, son intrínsecamente dogmáticos. Se cierran mentalmente con lo que creen. Pues en el caso del hombre de la calle a lo mejor son 3 o 4 clichés, digamos, ordinarios, y en el caso de los científicos todo un aparato, digamos, metodológico o de conocimiento, y que es mucho más pesado y mucho más difícil de romper. Así, por eso que normalmente el hombre común, el hombre que no es científico, está más abierto a aceptar posibilidades que el científico. Eso no quiere decir que el hombre común tenga más razón que el científico. Estoy hablando de la actitud, la postura. Yo creo que es preferible equivocarse con una postura abierta que acertar sobre la base de estar encerrado dentro de un dogma. Y los dogmas se crean muy fácilmente. Acá en Chile lo hemos visto. En el campo de las ciencias sociales, desde el primer día se creó el mito, porque es un mito, y se convirtió en un dogma de que lo que pasó en el año 19 fue un estallido social. Y se escribieron libros, y un montón de fulanos que escribieron libritos al otro día con la teoría del estallido social, y de ahí empezaron a hilar toda la majamama habitual de la sociología, que la demanda insatisfecha, que la marginalidad, o sea, a mover, a masticar, a rumiar el aparato conceptual estándar de la sociología, y sobre todo de la sociología vista por los elementos que llamémoslos así progresistas. Ni por un momento se les ocurrió examinar los hechos y ver cómo puede haber un estallido social en que todos al mismo tiempo, a la misma hora, salen a hacer las mismas cosas. No se les pasó por la mente porque están encerrados dentro de una máquina mental, dentro de un aparato conceptual que los obliga a interpretar el mundo siempre de la misma manera. La lucha de clases, las demandas insatisfechas, el pueblo explotado, los desposeídos, etc. No salen de esas categorías y por lo tanto no entendieron. Otros sabían que era una insurrección porque eran parte de la organización, pero no hablemos de eso. Hablemos de la gente, de los periodistas, de los lectores de los diarios, de los comentaristas, de los psicólogos, de los opinólogos, que inmediatamente se subieron hasta el día de hoy al carro del estallido social, y todavía se habla del estallido social. Bueno, dicho esto, amigos, sobre Atlas y la necesidad de mantener la mente abierta y ver ingenuamente, como los niños lo hacen, el mundo, a ver qué pasa. No verlo de inmediato a través de las anteojeras de un aparato conceptual preestablecido en su mente. Véalo como es y explore todas las alternativas. Bien, este programa, estimados amigos, de día viernes está auspiciado, como les decía, por Clinera.io, pero además les quiero contar de otros auspiciadores nuestros,
de productos que son de utilidad para usted, como Fastmark. Si usted tiene una empresa que tiene que estar trayendo de Estados Unidos insumos o mercadería, Fastmark es una empresa chilena de carga internacional que hace ese cometido con mucha diligencia y eficiencia. Pero también atiende a particulares que hayan comprado el objeto incluso más minúsculo del mundo en una joyería en Nueva York, el anillo compromiso, lo que sea, se lo van a traer. Ellos también aceptan, toman cargas minúsculas de individuos privados. Fastmark.cl. Continúo con Oxibiota. Ya les he mostrado muchas veces sobrecito, con un producto, un polvito que mezclado con agua por una media hora más o menos, en una cacerola con agua, por ejemplo, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales usted combate la raíz del mal olor. La raíz del mal olor son otras bacterias que inician la descomposición de la materia orgánica, y en la descomposición de la materia orgánica brotan algunos gases que son de mal olor y a veces también tóxicos. Si usted destruye las bacterias anaeróbicas, no hay descomposición, y sin descomposición no hay mal olor. Eso es lo que hacen estas que usted produjo, destruyen esas otras bacterias y es santo remedio, como decía mi abuela. La están usando los restaurantes por razones evidentes, los casinos. Úsela usted en su segunda vivienda antes de ir a instalarse ahí para las vacaciones. Eche este producto al pozo séptico. Los olores que salen de ahí podrían voltear a un caballo. En la casa donde usted vive, en el lavadero, en el desagüe de la cocina, en el fregadero, donde hay malos olores, por mucho que usted luche contra eso, este producto lo va a terminar. Continúo con spkids.cl, una iniciativa muy interesante, de la cual tengo acá los detalles. Es una academia tecnológica enfocada a niños y adolescentes, o sea, entre personas de 8 y 18 años, para enseñarles habilidades en áreas tecnológicas importantes de este siglo para que les vaya bien en la vida. Temas como, por ejemplo, ciberseguridad, programación, inteligencia artificial, todas esas cosas. Hay más de 15 cursos exclusivos para uso público, hay talleres prácticos para aplicar lo que se aprende, en fin, todo esto, estimados amigos, SP Kids. Kids por niños, SP Kids. Si usted tiene un cabro que ya manifiesta que es clever, bueno, desarrolle eso ya. Póngalo en contacto con SP Kids. Continúo con Remodeling y Hey, dos empresas conectadas entre sí porque tienen los mismos propietarios. Hey es en la parte corredor de propiedades, muy eficientes, muy rápido, dan resultados. Y Remodeling, una empresa de remodelación, temas de pintura, suelos, o sea, pisos, cambios o arreglos de piso, muebles de cocina. Para eso tienen pintores, tienen maestros ebanistas, tienen expertos, tienen arquitectos para temas mayores, puros profesionales para un resultado profesional. Y termino con flamencas.cl, donde usted puede ubicar a artistas del flamenco para que le organicen una función en su casa o en el lugar público que usted quiere para un evento familiar, como es un matrimonio, un cumpleaños, una reunión de los primos, de los tíos, de toda la familia, lo que sea. Hay muchas reuniones de ese tipo. Están disponibles para eventos corporativos, para restaurantes como el de la Casa del Jamón, por ejemplo, uno de los que han estado actuando muchas veces, y entiendo que siguen actuando ahí de vez en cuando, pero están disponibles para otros restaurantes también, clubes deportivos, para estadios de colonias, qué sé yo. Flamencas.cl. Yo no sé si vale la pena ahora mencionar de que ha habido otro baleo, balacera como dicen los periodistas, y la palabra es baleo, señores periodistas, en una de las estaciones del metro. No recuerdo el nombre de la estación, pero una estación del metro, a un tipo que iba bajando, subiendo la escala, y un ciclista se bajó y le cerrajó varios disparos. Entiendo que está en estado de gravedad. Cerraron la estación. Este es el tipo de cosas que estamos viviendo todos los días, baleo o balacera, según los periodistas, de 1, 2 o 3 personas todos los días. Un gran aplauso para el ministro de Seguridad, el señor Cordero, del cual vamos a hablar un poco más adelante, a propósito del show que montó el señor Boric en Colchane para hablar de un gran y nuevo, ahora que está terminando su gobierno, plan de seguridad fronteriza. Vamos al tiro de ese tema, porque es bastante impresionante. El tema de la inmigración masiva fue iniciado por Michelle Bachelet.
porque Chile es un país acogedor, como ustedes saben. Empezaron a entrar por miles, llegaban incluso de Haití en avión, de noche, un avión tras otro. Fue una cosa increíble. Aquí seguramente que hubo algún tipo de acuerdo entre la señora Bachelet y alguna de la burocracia internacional para traer gente. Empezaron a entrar por todos lados, por el norte, por la frontera, a pie, de todas las maneras irregulares había y por haber. Este país tiene ya más alrededor de 1.200.000 o 300.000 inmigrantes. No todos son delincuentes, evidentemente, pero hay un buen número de delincuentes. El hecho es que la delincuencia se pegó un tremendo salto en Chile, como todos sabemos. Esto de los baleos diarios, por ejemplo, no ocurría. Ahora sí. Ahora bien. Entonces va el señor Boric ahora, después que han puesto su sector, la izquierda, obstáculos a todas las medidas que se fueron tratando de presentar, incluso en el gobierno de Piñera, después durante su propio gobierno. Y ahora haciendo la comedia, porque vienen las elecciones, viene y va y dice que son unos mentirosos aquellos que dicen que no se ha hecho nada. Y siguen entrando inmigrantes irregulares. Ahora ellos dicen que entran menos. Habría que ver los números. Acordemos que esta gente de aritmética no sabe ni la tabla del 2. Entonces, van y hacen esto. Y obviamente que los candidatos a la presidencia saltaron inmediatamente al ruedo a criticar. Kast dijo precisamente ahora, en el último momento, viene a hacer esta comedia el señor Boric, porque es una comedia, efectivamente. Una comedia. Total y completa. Saltó también la señora Matei, pero ella tuvo, como buena candidata de la centroizquierda, tuvo un lenguaje más amable. Entonces dijo que el gobierno, dijo, se habría dado cuenta de que era necesario, digamos, hacer algo, poner tropas, etcétera, cosa que antes no. Se habría dado cuenta. O sea, tácitamente, en el lenguaje de la señora Matei, el problema del gobierno era que no se había dado cuenta, que no se había percatado. Cuando en realidad el tema, digamos, es bastante fácil de percatar, que estaba entrando gente por montones. El tema no es que no se habían percatado, el tema es que no querían tomar medidas por razones que ellos mismos dieron, porque los inmigrantes son personas que tienen todo el derecho del mundo a entrar a otro país, por razones humanitarias. Se habló de darles de inmediato carnet de identidad, de asegurarles salud, educación. O sea, no es un tema que no se dieron cuenta, señora Matei, sino que está en su ideología, en su concepción del mundo, que esto se produjera, que siguieran entrando inmigrantes. Pero no, según la señora Matei, se habrían dado cuenta, fíjese usted. Bueno, ahí muestra una vez más la hilacha, lamentablemente, la señora Matei. Yo quiero insistir, a propósito de esto, quiero insistir en un punto. Si por casualidad, porque a esta altura sería una casualidad, la señora Matei es la que queda para segunda vuelta, si acaso quedara por un milagro de la Virgen del Carmen o algo así, a pesar de todo esto yo voy a votar por ella, porque es de oposición, aunque no sea la oposición que a mí me convence más, pero la prefiero a Jara, de todas maneras. Esto lo digo a propósito de que hay muchas personas que con cosas como esta, con frases como esta, con otras muchas que se han lanzado, sus permanentes críticas contra Kaiser y contra Kast, especialmente contra Kast, la tienen, digamos, le han hecho la cruz. Pero está bien, háganle la cruz para la primera vuelta, pero no para la segunda, si acaso llega a segunda vuelta. Bien, volvamos al tema entonces. Según la señora Matei, el gobierno se habría dado cuenta. No, el gobierno no quería darse cuenta, o sea, se dio cuenta que estaba entrando gente como todo el mundo, pero le parecía bien. Y le sigue pareciendo bien. Y si hacen esto de ir ahora a Colchane, con todo un cortejo del gobierno, es una comedia, pues. Cuando falta un mes para que se acabe su gobierno en la práctica, viene a hacer esta comedia. Es una comedia. El señor Boric es un histrión, un comediante. Un comediante que charlatanea. Es como Cantinflas, pero no tan entretenido ni tan divertido como Cantinflas. Cantinflas, Mario Moreno, era un genio cómico. Este es cómico sin querer, no se da cuenta. O sea, hace el ridículo más bien. No es que sea cómico. Es decir, lo ridículo es cómico. Pero él no es humorista. Es muy serio, siempre está así, hablando con él. Siempre el micrófono. Bueno. Voy ahora un poquito al barrio internacional a propósito del famoso plan de paz
donde supuestamente habría un acuerdo entre Hamas e Israel para implementar lo que llaman la primera fase del plan de paz, que para mí no es un plan de paz, es una tregua que va a durar nada. Fíjense usted que el plan de paz significa, para que vean ustedes qué clase de paz puede salir de esto, que a cambio de 48 rehenes que todavía le quedan a los Hamas, de los cuales hay más de 20 muertos, o sea, se van a devolver cadáveres, no personas vivas, 20 muertos y 20 y tantos vivos todavía, no sé en qué condición, porque imagínense, llevan 2 años en unas mazmorras subterráneas. A cambio de eso, Israel tiene que liberar, aquí tengo la cifra, 1.950 palestinos presos, entre los cuales hay un montón, no solamente de militantes comunes y corrientes del Hamas, sino que dirigentes de los cuales se sabe que estuvieron asociados directo e indirectamente en la comisión de actos terroristas. Van a tener que soltar a 1.950 de esas personas a cambio de 20 cadáveres y 20 personas a medio de morir saltando. Fuera de eso, habría una retirada militar limitada de Israel de la zona y, por supuesto, un cese de los bombardeos, de los ataques militares a lo que queda de Hamas. Y a eso llaman plan de paz. Esto no es un plan de paz. Esto es el plan de Trump para ganar el Premio Nobel de la Paz, que es cosa muy distinta. Porque Trump ha estado forcejeando con Netanyahu, con todo el mundo, para que parezca que se cumplió lo que él quería, que él trajo, que él es la paloma de la paz, que él trajo la paz. Cuando en el mejor de los casos, insisto, trajo una tregua momentánea que no va a durar nada. Va a durar lo que se demore a más en reorganizarse, porque eso no le va a costar nada. Tienen dinero que viene de países árabes que miran para otro lado, porque hay aquí una hipocresía impresionante. Tienen armas. Vean ustedes todas las armas que los israelitas ido encontrando. O sea, cerros de armas. Y eso, no hay problema de armarse hoy en día. No hay problema en reclutar gente nueva. El mundo árabe, musulmán, está repleto de jovencitos que lo único que quieren es irse de un paraguaso al cielo, como mártires del Islam luchando contra los judíos. No tienen problemas de que aparezcan dirigentes, van a aparecer nuevos dirigentes. Aparecen otra vez tipos que tienen la suficiente habilidad o gana o presencia o carisma para convertirse en dirigentes. Serán mejores o peores que los anteriores, da lo mismo, pero van a haber dirigentes. ¿Cuánto se van a demorar en reorganizarse después de la sangría enorme que han sufrido? ¿Medio año? ¿Un año? Tal vez. Y luego van a volver. ¿Por qué? ¿Van a dejar de odiar a los judíos? ¿Van a dejar de querer que desaparezca el Estado de Israel? No, pues. ¿Por qué habría de determinar eso que está en el más profundo rincón del ADN psicológico de esa gente? ¿Por qué eso no ha cambiado? No va a cambiar. Si alguna vez cambia, va a ser en el curso de muchas generaciones más. Si ocurren cosas extraordinarias en el mundo, si nos gobiernan las inteligencias artificiales, si llegan los extraterrestres, si se produce algo en la mente de la gente por la ingesta de algún elemento químico que ande en el aire, alguna cosa. Pero mientras no ocurran esas cosas realmente súper extraordinarias, esto va a seguir igual como ha sido a lo largo de toda la historia del Estado de Israel. Si esto no es primera vez que hay una tregua o una supuesta paz, ¿cuánto duran? Vuelven a atacar y cada vez de una manera peor. Piensen ustedes que Hamas, así como Hezbollah, ustedes lo pueden ver en video, ya no son simplemente grupos terroristas. Cometen actos terroristas, pero son ejércitos. Están hasta uniformados, están armados, tienen todo el equipamiento de un soldado de un Estado en forma. Todo. Sistemas electrónicos de comunicación, armamento automático, explosivos, misiles antitanque, misiles antiaéreos, sistemas de comunicaciones, reciben inteligencia de otros países. Son mucho más poderosos que los grupos de hace 5 años, de hace 10, de 20, 30 o 40. Y van a ser más poderosos mañana porque van aprendiendo lecciones. Ya saben cómo no actuar contra la IDF, las fuerzas militares israelitas. Así que, ¿de qué plan de paz está hablando Trump? Bueno, Trump, perdónenme, yo sé que hay muchos trumpistas, tanto no solo en Estados Unidos, sino que en Chile. Lo veneran a cualquier precio, no importa lo que haga y lo que diga. Pero si usted, a propósito de ser científico, de tener una mente científica y ver los hechos y no quedarse
hipnotizado por pasiones, por intereses, vea lo que dice y lo que hace. Vea la distancia que hay entre palabras y hechos. Vea la manera que tiene de razonar y de promover sus iniciativas Trump. Esto es un ejercicio político que intenta beneficiar a Trump, no resolver la guerra. La guerra no se va a resolver. Voy a ir más lejos, dejando de fuera de la ecuación a Trump y el gobierno norteamericano. Esta guerra no se va a resolver ni siquiera si Israel matara hasta el último militante de Hamas que está todavía en la Franja de Gaza. No, porque va a reaparecer. Hamas es más una idea que un grupo de personas. Es una causa. Y esa es una causa atractiva para muchos en el mundo islámico, especialmente los jóvenes que andan siempre anhelando causas y tienen una causa fantástica, con uniformes, con armas, con acción, con aventura, con pasión. ¿Cuánto se va a demorar, aunque eliminaran hasta el último dirigente y soldado del Hamas que está vigente ahora en la zona de Gaza? ¿Cuánto se demoraría en reaparecer Hamas? No más de 3 meses, 6 meses, un año, pongámosle, y vuelta a lo mismo, empiezan los atentados, empieza el asunto, empiezan a construir algo más para destruir Israel. Y eso tienen las patas de llamarlo plan de paz. Este es el plan de paz, este es el plan para el Nobel de la Paz de Trump, no el plan de paz. Bueno. Quiero volver al tema que yo considero más importante por las razones que he dicho muchas veces, en el sentido de que el curso histórico de una sociedad depende en un grado muy importante, no único, pero muy importante, del material humano que tiene. También depende del lugar donde está esa sociedad, qué recursos tiene el territorio donde está asentada esa sociedad. También depende de quiénes son sus vecinos, cuáles son sus relaciones con el resto del mundo. Pero el tema del material humano es fundamental. Es evidente. Y el material humano no es una cuestión genética, sino que educativa. Los seres humanos, de cualquier raza, de cualquier etnia, de cualquier lugar del mundo, son más o menos parecidos. No hay tantas distancias. Y en todo caso, las excepciones, digamos, no son decisivas. La gran masa humana, el ser humano promedio de Chile y el ser humano promedio de Ghana o el ser humano promedio de Francia son muy parecidos en sus capacidades potenciales. Lo que hace la diferencia es la educación, la cultura, cómo fueron formados, no solamente en términos de cómo fueron adiestrados para desempeñar una profesión, sino que cuáles son los mecanismos más íntimos de su ser que los inclinan a la acción o a la inacción, al trabajo o a la flojera, a la cooperación o al conflicto. Son cosas muy básicas que tienen que ver con su formación incluso desde que nacieron. Y luego la que recibieron de niños en el colegio, en la casa, en el barrio, en la sociedad en su conjunto. Y eso es lo que está muy mal en Chile y apesta. Y voy a darles más datos. Fíjense. ¿Se acuerdan ustedes con una de las tantas iniciativas imbéciles de este gobierno? Fue reemplazar algo que estaba funcionando Mahoma, pero funcionando por último. No deja de ser un mérito que algo funcione, aunque funcione a la rastra, pero algo que está funcionando. Uno no deja seguir funcionando a menos que tenga algo que ya está probado que funciona mejor. No, terminaron con la educación municipalizada y inventaron lo que llamaron Servicios Locales de Educación Pública, SLEP. O sea, el afán de los tontones de la revolución, de hacer todo de un golpe, cambiar todo de un golpe, como querían con la primera proposición constitucional. ¿Cuál ha sido el resultado? 179.000 estudiantes de la zona donde se aplicó este sistema que hay en el norte registran ausentismos críticos que los van a liquidar de por vida y van a liquidar el país a la pasada. El 42% de los estudiantes están en esa situación. El 42%, casi uno de dos. En un estudio de la Fundación Paz Ciudadana, que es una fundación acreditada, seria, que hace estudios de verdad bien hechos, se dieron a conocer la siguiente cifra.
Ahora, a propósito del delito, que es otro factor que está incidiendo en la formación de los jóvenes. ¿Por qué? Porque esos cabros que no van a clase, que parten no asistiendo unas cuantas veces, que luego desertan totalmente, que enseguida se dedican a patear piedra, terminan muchos de ellos en las actividades criminales. Eso se lo dije, creo que lo dije anteayer. Bueno, aquí quiero darle algunos datos de Paz Ciudadana que indirectamente muestran cómo ha crecido el crimen, en gran parte por este reclutamiento de jóvenes, porque ustedes pueden ver en los partes policiales, cada vez que se captura una banda o algunos delincuentes, vean ustedes la cantidad de miembros de esa banda que son cabros chicos. Bueno, 35% de los hogares han sido víctimas de robo o de intentos de robo, más de un tercio. Casi el 24% de los individuos, o sea, un cuarto, uno cada cuatro, cree posible que lo asesinen en el curso de los próximos 12 meses. Sigo. El 62%, más de la mitad, cree que va a ser víctima de una estafa online. A todos nos ha pasado, a mí me ha pasado. El 60% que va a ser víctima de un robo por sorpresa en cualquier momento. El 54% que va a ser víctima de un robo con violencia. Peor todavía. El 21% teme que lo van a secuestrar y el 16%, esto debe ser señoras, niñas, que van a ser víctimas de delitos sexuales. Como resultado de esto han cambiado las costumbres. Creo que lo mencionaba en programas de que uno lo nota en la cantidad mucho menor de fiestas nocturnas en los fines de semana. El 72% ha dejado de salir. O sea, llegan de la pega y se meten en su casa y no salen más. Y el 70% ha dejado de ir a lugares donde iba antes. Y volviendo al tema de educación, no conozco el porcentaje, tal vez no se ha estudiado, qué porcentaje de estos cabritos que no van a clases, que dejan de ir definitivamente al colegio, se convierten por pasos sucesivos, primero en miembros de una patotita, después se hacen amigos del ladrón del barrio y después de repente se convierten en sicarios y andan armados disparando. ¿Qué porcentaje? No tengo idea. Pero considerando las estadísticas que ustedes pueden encontrar acerca de las edades de los delincuentes que han sido sorprendidos, atrapados y detenidos, vean ustedes cuántos son menores de 18 años. Es muy impresionante. Yo diría, mencioné aquí que el 21% de la gente teme ser el día de mañana víctima de un delito. Víctima de un secuestro, bueno, un delito. Yo diría que el país entero está secuestrado. El país entero fue secuestrado por el delito. Porque es un secuestro que uno no se atreve a ir a ciertas partes. Yo no me atrevería a ir al centro en este momento. Otros no se atreven a salir de noche. Otros ya no fiestean, porque fiesta significa que la gente que se va a las fiestas se va a las 2, 3 de la mañana y no tienen seguridad de que van a llegar vivos a su casa. Es el país entero el que está secuestrado. Bueno, permítanme seguir, amigos, antes de continuar con los temas que tengo acá, con servicios logísticos de ingeniería, consultores, que son unos ingenieros que van a revisar el sistema logístico que usted tiene en su empresa. Probablemente van a encontrar fases o aspectos o etapas de la logística que no están funcionando muy bien, usted está perdiendo plata, clientes, etcétera. Le van a ofrecer alternativas y le van a buscar el personal adecuado para que desempeñe bien lo que ahora se está haciendo mal. sliconsultores.cl, ahí los ubica. Continúo con entreninglés.com, profesores de inglés que dan cursos online para que usted domine la conversación, hablar y entender lo que le hablan y se pueda mover por el mundo cómodamente, ya sea como turista, como hombre de negocio o lo que sea. Entrenainglés.com. Continúo con compreoro.com, donde usted puede comprar oro o plata o las dos cosas en moneda o en lingotes para tener una reserva financiera intocable. El metal precioso no baja de valor. Y estos son metales preciosos, el oro y la plata, y los lingotes y las monedas han sido estudiados, analizados por la Universidad Católica y tienen más de un 99% de pureza. Esto es una cosa legítima y ofrece, como digo, una protección financiera. Es una inversión, porque si el oro está subiendo, el día de mañana usted lo vende y gana mucha plata.
Y termino este bloque con el método EVE, que le permite a usted eliminar un montón de cosas feas que hay en su cuerpo, como la celulitis, las estrías, la guata colgante de Babilonia, con métodos especiales traídos de Corea del Sur. Esto usted no elimina una guata corriendo, o sea, todo lo hemos probado y no sirve para nada. Ni tampoco con dieta, lo único que pasa es que pasa hambre usted nomás. El método EVE, entre al sitio, vea dónde están los locales, hay uno en Vitacura, son Concon, vea los precios, vea todos los detalles en métodoeve.cl. Bueno, respecto a los 6.000 millones de dólares que dice que en un año y medio más o menos eliminaría el presupuesto nacional el presunto, voy a usar el lenguaje de la prensa, presunto, siempre todo es presunto, un presunto gobierno de Kast. Saltó un ex ministro, que forma parte del comando de Kast, don Ricardo Rodrigo Álvarez, a dar algunos atisbos acerca de cómo serían esto. Insistió en lo que, bueno, lo he dicho acá, dijo, va a ser muy, pero muy difícil. Yo he ido un poco más lejos, he dicho que va a ser casi imposible. Pero en fin, va a ser muy difícil, pero es factible y en todo caso es necesario, es inevitable. Insistió en ese punto. Dice que 3.000 millones se pueden eliminar por ley, o sea, son elementos que están ahí como gastos determinados por la ley, pero se puede, por supuesto, votar otra ley o modificar la ley. Obviamente las leyes no son como los 10 mandamientos. 3.000 por ley y los otros 3.000, dice, por medidas del Ejecutivo. Muy difícil, insistió, pero hay que hacerlo. Ahora, no explicó, no detalló, me imagino que por razones electorales, cuáles serían aquellos ítems que eliminaría el Ejecutivo y cuáles aquellos que intentaría eliminar mediante legislación. Ese es el punto central. Ahora, yo entiendo que ese punto central, que lo deben tener muy claro, no lo pueden ahora usar, porque inmediatamente sería usada por el oficialismo por fines electorales para tratar de perjudicar la campaña de Kast. ¿Por qué? Por una cosa muy simple, amigo, que todo es cuestión de pensar medio segundo para darse cuenta. Cualquiera de estos cortes, ya sea por acción de nuevas leyes o modificación de las actuales, o medidas del Ejecutivo, significan dejar sin pega un montón de gente, obvio. Si todos estos gastos tienen que ver con las acciones de organismos o de iniciativas que son manejadas, bien o mal, pero manejadas por empleados, por gente que ha sido contratada para eso, que está ahí para eso y que reciben un sueldo. Eliminaron entonces una acción, incluso de una iniciativa que todos reconocen que es mala, como muchas del gobierno. Pero mala o no, hay gente que recibe su ingreso en esa actividad. Y evidentemente que el señor Álvarez, que es el comando de Kast, no quiere decir exactamente quiénes van a ser esos perjudicados para no ganar enemigos, para no ganar votos en contra. Está clarísimo. No pueden nomás. Sería un suicidio. Dejado así, queda la posibilidad de que cada quien piense, bueno, le va a tocar a otro, pero a mí no. Lo que he dicho aquí muchas veces, las cosas, la manera como funciona una sociedad, por mal que funcione, genera una red de intereses, aunque sean intereses mínimos, aunque sea el interés del que recibe una migaja que cae de la mesa. Pero esa migaja la atesora, la quiere seguir teniendo. Si eso significa que el país entero se va a la cresta, no importa, yo estoy mientras tanto recibiendo la migaja. Es lo que le pasa a Milei en este momento con las reformas que ha implementado. Se ha ganado, por supuesto, el voto en contra de muchos, incluso de los que votaron por él. Porque la gente piensa a través del bolsillo, no a través del cerebro. Y es entendible. Se acostumbraron, viven de eso, y de repente se ven arrojados a la nada, a tener que buscarse pega en otra actividad, a ver si son capis, cuando estaban tan cómodos recibiendo la migaja. Aquí ocurre igual. ¿Cuántos empleados fiscales quedarían en la calle? Muchos, pues, si esa es la realidad. No nos enterremos la cabeza en la arena. Cada uno de estos proyectos o ministerios o organismos públicos que están de más están poblados por un montón de gente que se va a quedar en la calle. Claro que sí.
Ahora, ¿va a haber gente que vote por Jara para mantener la peguita? Claro, que va a haber gente que vote por Jara, aunque piensen que Jara es una persona que no da al ancho, que el Partido Comunista va a terminar, digamos, apoderándose del país. Todas esas cosas las dejan para el futuro, lo dejan como una cosa hipotética. Lo concreto del día a día es que yo estoy recibiendo un salario. Así que, evidentemente, que don Rodrigo Álvarez no podía entrar en explicaciones. Permítanme, amigos, para pasar a un tema que yo sé que es muy controversial y que produce muchos odios y que va a producir contra mí más odio de los que ya recibo de todas partes, no solo de la izquierda, sino que de algunos sectores de derecha, del comando de la Sierra Matei, desde luego. Les quiero contar de urantiacos.cl, un grupo de profesionales creadores de software a la medida para corporaciones de cualquier tipo. A la medida significa mucho más eficiente que lo que usted adoptó o adaptó, las dos cosas, digamos, de esos software que están en las vitrinas de las tiendas. No, esto es hecho a la medida. Ellos estudian qué tipo de datos tiene usted, qué es lo que quiere procesar, cuáles son los resultados que quiere obtener, y ahí desarrollan el software junto con otros elementos para su corporación, como el diseño del sitio web, aplicaciones móviles, etc. Urantiacos.cl. Sigo con aerocarp.cl. En Facebook ustedes pueden entrar a ver detalles de esta tecnología que permite cubrir y descubrir los camiones Tolva que van con carga, con la lona en pocos segundos, bien hecho y con seguridad de que ningún pioneta se va a caer de hocico al suelo, como me pasó una vez a mí. Y después, bueno, para una empresa es peor, porque yo me caí y dije, pucha, me caí. Pero ahora, hoy en día, se rompe una uña un empleado y es un escándalo judicial y la empresa lo pasa muy mal. Aerocarp.cl. Sigo con Edisur, una empresa editorial que tiene un local en Compañía 1025, donde usted encuentra títulos de autores importantes, salvo el mío, tiene libros míos también ahí. Y además en edisur.cl, en el sitio, hay una sección de libros digitales que usted puede bajar a su Kindle a un precio muy, pero muy reducido, 3, 4 mil pesos creo, los títulos que encuentre, y son muchos títulos. Y sigo con Eudora Vinos, ahora sí les muestro una botella, Flaherty, esto es un apellido irlandés me parece. Este es un tinto del año 2022, tempranillo, Petit Syrah, es una mezcla, es un ensamblaje como llaman, Petit Syrah, Malbec, Garnacha, tempranillo. Bueno, estos son vinos excepcionales, Esto no los encuentra en cualquier parte. Solo si usted se hace miembro del Club Eudora en alguna de sus modalidades, todos los meses va a recibir una caja con varias botellas. Una de ellas puede ser este u otro vino como los que le he mostrado de excepcional calidad. Dese un gusto una vez al mes, al menos. Si a usted le gusta el tinto o incluso el blanco, el vino, en otras palabras. Gran producto, una de las grandes inversiones de la humanidad. Que duda cabe, quizás la más grande. Bueno, botellas como esta solo las va a conseguir si es miembro del Club Eudora. Y termino este bloque con Wikiper, puros contadores, auditores de primer nivel listos para atender las necesidades contables de empresas grandes, medianas y pequeñas para que no tenga problemas ni con impuesto interno, ni con los clientes, ni con los empleados, ni con nadie, y sepa además cómo está funcionando realmente su empresa. La contabilidad es como el termómetro que mide y indica qué es lo que está mal. En la contabilidad bien hecha se descubren las partes donde hay hemorragia financiera, etc. Una contabilidad mal hecha puede significar que usted no sepa que está perdiendo plata. Increíble, pero cierto. Así es que wikiper.com, que nosotros conocemos. Y hay una asociación indígena que se llama Gulam Ñuque Lafken, que pretende que se le entregue la administración de 56.000 hectáreas del borde costero a la altura de Puerto Montt. ¿A título de qué, dice usted? De que son pueblos originarios. ¿Originarios de qué? A propósito de eso, yo quiero insistir en un libro, que está en mi librería elvillegas.cl/tienda, donde se estudia este tema y se dice algo muy simple. Todos, no importa si nacimos como nací yo en 1949 y mis antepasados son europeos, o si usted nació en 1935 y sus antepasados habían nacido aquí en Chile, y si se remonta para atrás, digamos, sus primeros antepasados eran mapuche o huiliche.
Da lo mismo. Usted, la persona viviente de hoy, se originó aquí, se educó aquí, se formó aquí, su origen está aquí, no importa en qué punto del vector temporal de la flecha del tiempo. Y no importa si sus antepasados también nacieron aquí o eran de otro lado. Eso es tonto creer que hay alguien que es más originario que otro. Todos tenemos nuestro origen, en todo el sentido de la palabra origen, o sea, origen como dónde se empieza y cómo se empieza y cuáles son las raíces que alimentan nuestro espíritu. El nacido ahora o el nacido hace 1000 años tiene el mismo origen. No hay nadie más original que otro de los chilenos. Todos somos chilenos, nos originamos en Chile. En algún momento de la historia de Chile. Nuestras etnias es otra cosa. Todos tenemos distintas etnias. Algunos tienen etnias mapuche, otros tienen etnias europeas, otros tienen etnias mezcladas, que es la mayoría de la gente. Eso es. Pero nuestro origen, en el sentido, en todos los sentidos, todos somos originales. Entonces, ¿por qué aparece un grupo que supuestamente es más original de otro? Eso es una estupidez. Eso que se haya convertido en un dogma que incluso gente de oposición acepta, es una de las cosas más estúpidas que se ha instalado con el discurso políticamente correcto, lo del pueblo originario. No hay pueblos originarios. Hay pueblos que viven en tal o cual parte en un momento dado, eso es todo. Y luego pueden llegar otros pueblos. La historia humana está repleta de movimientos de población. ¿Quién es más originario que quién? ¿Acaso los mapuches, si es por eso, no se originaron en el otro lado de la cordillera, en la Patagonia Argentina actual? Así fue, pues. Entonces, toda esta pretensión de un grupo minúsculo, además, que perjudicaría a los pescadores, a las industrias, a los comerciantes, a todo el mundo en Puerto Montt, como ya están reclamando que esto no puede ser. Creo que se vota hoy día en que estoy grabando, hoy día jueves, perdón. Y capaz que se vote positivamente, van a administrar como se les dé la gana y van a dificultar actividades pesqueras, etcétera. Gente que no tiene ninguna relación, ni ahora ni antes, con la actividad, por ejemplo, pesquera. Aquí los pueblos llamados pueblos originarios, que no son más originarios que nosotros, insisto, bueno, los pueblos precolombinos, eso sería una definición mejor, no tenían actividad pesquera. No existía aquí una sociedad, mucho menos una civilización que tuviera su base económica en la pesca. No. Esto es un hecho histórico, antropológico, cultural. Pero es aquí que se instalaron estas tonterías, como tantas otras se han instalado. Los temas de género, que los 15 sexos, bueno, una de estas estupideces es lo de los pueblos originales. Que tiene efectos porque hay tontones que la creen, tontones que legislan, se está votando, y en una de esas un grupito que seguramente va a querer hacer negocio después con esa administración, se apoderan en la práctica, en el ejercicio práctico de las cosas, de 56.000 hectáreas de borde costero. Ustedes comprenderán que el borde costero es un borde, por lo tanto no tiene mucha anchura, así que imaginen el largo que tiene para cubrir 56.000 hectáreas. O sea, se adueñan de una buena parte de la costa de Chile. Es para la risa, es la cosa más absurda. Y se está discutiendo, se ha llegado al nivel en que se discute como cosa seria entregarle un grupito de, abro comillas, pueblo originario, un grupito minúsculo, además no estamos hablando de millones de supuestos pueblos originarios, estamos hablando de unos grupitos que se organizan en esto que llaman Gula, Miñuqui, Lafquén, y hacen esta petición, y la cosa en su momento la aceptaron, esa petición, ahí se abrieron las puertas a lo que estamos viviendo ahora. Es increíble. ¿Hasta qué punto llega la imbecilidad? ¿Hasta qué punto llegan las tonterías del discurso políticamente correcto? ¿Hasta qué punto llega la idiotez mental de los que creen en estas cosas y legislan sobre estas cosas y toman decisiones sobre estas cosas, creyéndose los varones justos, además, y las señoras justas, creyéndose que están siguiendo el curso, como dicen los comunistas, la vía correcta de la historia, los pueblos originarios, que es un concepto mitológico. Es un concepto absurdo. Pueblos originarios. ¿Quién es más originario que quién? ¿El que llegó primero a un lugar? Eso no es ser originario. Eso es llegar primero. Eso no lo convierte en propietario per sécula y mucho menos los descendientes. Y además no llegaron primero los mapuches. Habían otros pueblos que ellos desplazaron. Así que tendríamos que ir hasta Adán y Eva a ver quién es el originario. Entendido como quién llegó primero a un lugar. Es tonto.
Es simplemente tonto. Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa. Les recuerdo que ya salieron de la imprenta los libros, pero no tengo a mano en este momento para mostrarles. Espero el fin de semana, por lo menos, tener ya un libro a mano para mostrarles la portada, para mostrarles el objeto físico. El libro se llama Para no tirarse por la ventana. Es una reescritura completa, o sea, muy distinto ya a un libro que publiqué hace un montón de años que se llama De la felicidad y todo eso. Esto es una reescritura completa de ese libro. Está mucho más entretenido, mucho más accesible. Le agregué cosas, le quité cosas. Está realmente, pero muy entretenido. Y se los voy a, no sé si en qué día y en qué momento, esto no lo manejo yo, va a empezar a estar a disposición de ustedes, pero ya espero por lo menos mostrarles la tapa, la cobertura donde aparezco yo asomado en una ventana, pronto, muy pronto. O sea, ya es cuestión de quizás de mañana o pasado voy a poder mostrarles un ejemplar, yo creo que este fin de semana de todas maneras, de Para no tirarse por la ventana. ¿Qué hay que hacer en la vida para no matarse, digamos, para no salirse del mundo, para ser, si no feliz, por lo menos relativamente satisfecho, o por lo menos evadir todas las muchas causas de infelicidad que son resultado de nuestras propias acciones? Todas esas las podemos eliminar. Todas. Y eso es lo que investigo en el libro, con mucho humor además. Está muy divertido el libro. Así es que mañana espero estarles mostrando la portada. Y no olviden, amigos, que ese libro va a estar disponible en el villegas.cl/tienda, así como en el villegas.cl/correo. Usted se puede inscribir para recibir todos los días un mail de vuestro servidor de las más distintas materias. Son mails muy cortitos que se leen en un minuto, cuando mucho. Y puede usted entretenerse, les puede servir de algo, por último, para pasar un minuto, un rato divertido, o un consejo, o le recuerdo algún libro que se le haya olvidado a usted, qué sé yo, le puede servir. Además, usted se sale cuando se le da la real gana de la lista de inscripción. Esto es gratis, por supuesto. Y bueno, si mañana tengo a disposición, mañana bien, el libro, es probable entonces que el sábado haga un programa a propósito de la felicidad o de no tirarse por la ventana, relacionado con toda la cantidad de escritores, filósofos que han tocado el tema. Yo soy solamente un divulgador, en el mejor de los casos, pero con humor, eso sí, del tema. Bueno, eso sería, vamos a ver qué pasa. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo, espero, mañana. Chao.